Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, esta oportunidad para compartir ideas y crear reflexiones todos juntos. Es un placer para mí recibir a Pierre Saint-Vallon, profesor emérito en el Colegio de Francia, catedrático en Historia Moderna y Contemporánea de lo Político. Se interesó por temas variados: democracia, justicia social, el Estado y, de manera más amplia, lo que hace la sociedad. Un tema que dio mucho por escribir. Hoy vamos a arrancar con una conversación con este libro, Las pruebas de la vida, para entender de otra manera a los franceses. Es una obra que habla, un tema muy amplio, con muchos temas, y vamos a centrarnos en algunos puntos. Primero, quería decir, hacer el vínculo entre esta obra y un proyecto del 2002, lo que es la República de las Ideas, un taller, como lo pueden ver en la página web, para reflexionar en lo que está en juego en nuestros tiempos. Y es lo que está dentro de esta obra singular, con un título que llama la atención. Bienvenido, Pierre Saint-Vallon, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que motivó la escritura de esta obra para querer entender de otra manera a los franceses? Lo que me motivó para este trabajo es ha sido el elemento de los chalecos amarillos, este movimiento que fue después del COVID, justo después. En ese momento surgió algo que no era un movimiento social organizado, que correspondía también a un tipo de población que no se veía en las manifestaciones, no se solía ver. Presentaba una serie de lemas que, por un lado, se reclamaba más democracia, por otro lado, se reclamaba, se hacía hincapié en que las políticas públicas no se interesaba por la vida real. Y había un eje muy importante en las reivindicaciones. Decían, los que nos gobiernan no conocen nada de lo que es nuestra vida. Y es algo que me llamó la atención en su momento. Los que nos gobiernan no saben nada de nuestras vidas. ¿Qué es lo que quería decir? Los que gobiernan pasan el tiempo citando estadísticas, y llaman a estudios clásicos que describen la sociedad, tienen muchos indicadores, pero en esos indicadores no había algo que correspondía a este movimiento. Este movimiento tenía un punto muy particular que reunía a esas personas que vivían en zonas rurales, en las que el transporte es muy importante, el gasto en transporte es vital, y lo que habían decidido que había que aumentar los precios, porque en ese momento el petróleo tenía una gran variación de precios, y decían que había una necesidad objetiva para aumentar el precio de la gasolina. Pues no habían pensado en esta variable según el tipo de poblaciones. Entonces, a mí me llevó a pensar que hay un discurso público que no puede hablar de algunas singularidades. Había que integrar esta dimensión más cercana de las realidades, más sensible. Propuse para este enfoque que, a partir de mis perplejidades, para ir más allá, había que encontrar nuevos elementos de lenguaje para hablar de las pruebas, es decir, no solo analizando una sociedad a partir de sus estructuras, pero a partir de las relaciones sociales tal como se viven. Un punto que era muy importante en lo de los chalecos amarillos era el sentir que no se sentían respetados.
quería explorar este continente de algún modo, que intentaba abordar con esta palabra, la prueba. Es una palabra experimental que no tenía en sí una pretensión de teoría sociológica. Pretendía indicar un tipo de cuestiones en las que había que entrar. Vi que este tipo de preocupaciones tiene que ver también con una nueva generación de sociólogos, y que para quien era también temas importantes. Muchas gracias. Es muy interesante, ¿no? Cuando vemos esta puerta de entrada con problemática social a través de la prueba, y ya lo has comentado, lo que quiere significar lo de la prueba y qué tipo de pruebas, a qué tipo de pruebas se enfrentan y cómo se estudian. Si ampliamos la palabra prueba, podríamos decir que las pruebas de la vida pues incluye dificultades para llegar al fin de mes. Tradicionalmente nos hemos interesado a lo del ingreso con los tipos de consumos, pero poco a poco se ha podido ver que aparecían otras cuestiones estructurantes del mundo social, como la discriminación. Las discriminaciones, esta cuestión llega a ser central porque el sentimiento de discriminación es doble. El sentimiento que no se nos reconoce como una persona cualquiera, pero no como una persona. Lo propio de la discriminación quiere decir que hay un sentimiento de verse sancionado por un elemento que te caracteriza, pero también no nos dejan ser una persona como los demás. Esta contradicción es central. De ahí que la cuestión de las discriminaciones tiene un papel importante. La cuestión de las discriminaciones no es un nuevo campo de las relaciones entre grupos étnicos, por ejemplo, o entre hombres y mujeres, pero es una manera de abordar lo real a partir de la cuestión de la identidad entre lo cualquiera y lo particular. Este vínculo entre cualquiera y particular es una manera fuerte de construir la sociedad hoy en día. Así que estaba este tipo de pruebas que me interesaban mucho. Tengo una página web que se llama La vida de las ideas, donde compilamos obras. Tenía un equipo de unos 20 investigadores que se reúnen para hacer balance de lo que está pasando en distintas materias, y es un punto en el que hicimos hincapié. Un segundo elemento, no tanto en Francia, pero en los movimientos de revolución árabe. Tengo una amiga que trabajó en las revoluciones árabes y estudió las imágenes de las revoluciones y los lenguajes de esas revoluciones. Lo que llamó la atención en los lemas, había dos palabras en los carteles: honor y dignidad, que se veían una y otra vez cuando esos manifestantes asumían riesgos enormes, porque la represión es salvaje en Irak, en Siria, es violenta. Lo que mostraban más era lo otro, porque empezaron con una revuelta del hambre, ¿no? No era una revuelta del hambre, era una revuelta económica por compartir riquezas que no se compartían con una parte inmensa de la población también a la que faltaba alimentos y productos básicos. En esos lemas, en esos carteles, estas dos palabras seguían siendo centrales. Así que es otro campo de pruebas. En el fondo,
No hay solo necesidades económicas. La democracia es un régimen donde cada uno se puede ver reconocido como importante. Y yo, que soy un historiador de la Revolución Francesa, ha sido decisivo en la organización de asambleas, de encuentros. Las personas más pequeñas, bueno, se veía en las iconografías de votos, alguien con zuecos al lado de alguien bien vestido, y a la persona con zueco que decía déjame pasar, que ya ahora somos iguales. Esta igualdad de consideración, de atención a las realidades, esto también es una dimensión que estructura las democracias. No honrarlo es un tipo de prueba, representa un tipo de pruebas. Con estos ejemplos diversos intenté abarcar y dar categorías de pruebas, observando que desafortunadamente el lenguaje político y administrativo, sobre todo, no lo tiene en cuenta. Y hace de estudios en el tratamiento de expedientes, en el procesal expedientes de personas inmigrantes. Cada expediente es una historia singular que no se toman en cuenta. El sentimiento de injusticia, las pruebas de la injusticia, es esto, cuando sentimos que la particularidad propia no cuenta, se nos aplasta. Un hecho estadístico nos aplasta. Para volver a la cuestión de la estadística, con esta dificultad, lo que me pareció muy fuerte en su obra es la integración de la dimensión subjetiva en la sociedad. Y yo formo parte de lo que veían la sociología como un estudio de los hechos sociales, como si no tuvieran nada que ver con las personas, los individuos en su experiencia. Es lo que me parece muy fuerte y muy innovador en este libro. Un elemento apremiante en este análisis de las dificultades, de las pruebas, de las personas que puede reunir a todos, es el tema de las emociones. Pensamos que esto se encontraba fuera de la sociedad, de lo político. Bueno, entonces, ¿cuál es el lugar de las emociones en nuestras sociedades? ¿Qué hacemos con las emociones? No, para hacer el vínculo con la expectativa. Hay una plaza, un lugar individual central, pero también un lugar político central. La manipulación de las emociones es una de las características de parte de los agentes del campo político. Podemos decir que una de las definiciones, entre muchas, del populismo es la puesta en emociones y la manipulación del campo emocional. Por ejemplo, la organización de resentimiento. Creo que es muy importante tener en cuenta las emociones y al mismo tiempo tener una visión clara de las condiciones en las que se instrumentalizan, cómo se manipulan también. Los que en política se olvidan del papel central de las emociones se ven derrotados por los campeones de la manipulación de las emociones. La palabra emoción actualmente se usa mucho, se debate mucho. Los historiadores durante mucho tiempo lo achacaban a la sensibilidad, y ha habido toda una historia de la sensibilidad que se acerca a lo que llamamos ahora las emociones. Las emociones, ¿por qué? Porque ya nos habíamos cansado conceptualmente
al hablar de movimientos sociales tradicionales. Y ahora hay muchos libros sobre una filosofía y una historia de las emociones. Gracias, Pierre Rosa Malo. No puedo dejar de decir que al leer viendo la fecha de publicación, 2021, personalmente y como filósofa, creo que la sociedad ha cambiado mucho desde el 2021. A lo mejor es una percepción mía, pero hemos podido observar cada vez más discursos muy duros en la sociedad, discursos neofascistas, cambios políticos globales, cambios tecnológicos. Según lo que has desarrollado sobre las pruebas, las emociones, ¿cómo ves las cosas hoy, algunos años después de la publicación? ¿Hay nuevas emociones? ¿Algo ha cambiado? ¿Hay más dificultades hoy en día? ¿Cómo ves la situación actual y en Francia también? Hay varios elementos. Es difícil comprender y analizar el presente en cierto modo y sobre todo redefinir objetivos, porque es el problema hoy. ¿Cuáles son los objetivos hacia los que podemos ir? Sí, podemos decir que hace falta más democracia, pero hoy la democracia al mismo tiempo es muy criticada. La democracia estamos en un momento en el que hay intentos de experimentación. La democracia vacila. En ese momento de redefinición hay, y lo vemos en la historia, un regreso reaccionario, es decir, un regreso en el fondo algo que dice que la modernización de la sociedad es problemático. No tenemos que tratar ese carácter para redefinirlo, si tenemos que volver al pasado más sólido. El pasado es la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es seguida por una enorme corriente de reacción intelectual, literaria también. Una parte del romanticismo es una reacción contra la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo hay una relación en la sociedad, una reacción política. El absolutismo resurge. La ley de divorcio fue prohibido. Hay una vuelta hacia atrás que amenaza el progresismo, que se interroga a sí mismo en esa dimensión. Volvemos a verla en el tiempo presente, en ese paso hacia atrás, y a veces en lo que hay más terrible de la sociedad, el retorno del racismo, en el retorno hacia fantasmas del pasado. Y el país donde vemos eso de manera espectacular, que está en todas partes, pero donde lo vemos de manera más espectacular es en Estados Unidos, cuando vemos que Trump quiere volver a instalar esculturas de generales sudistas, esclavistas, cuando quiere que se prohíban exposiciones sobre la historia de la esclavitud, etcétera. Estemos en un momento reaccionario pleno. Observamos esto desde el punto de vista de la política, de quienes gestionan políticas intelectuales, de la memoria, que gestionan políticas sociales, pero lo vemos también esa incertidumbre en el seno de la sociedad misma. En el seno de la sociedad misma hay una inquietud que sucede a veces, que se polariza sobre una serie de cuestiones, y hemos visto hace poco, lo vemos por todas partes, esa polarización sobre una nueva batalla cultural. Cuando ya no se entienden las dificultades del presente, se reinventa en cierto modo un campo de conflicto que permite dar sentido al presente. Y veo que en ese movimiento retrógrado, en ese movimiento
sumamente problemático, hay una cuestión de fondo, es el hecho de que las ideas progresistas esas ideas progresistas están puestas en tela de juicio, no están a la altura de los acontecimientos de hoy en día, no tienen una verdadera respuesta. Y hoy hay algo que me sorprende, que es en el medio académico estadounidense hasta qué punto la respuesta universitaria a la destrucción metódica de la democracia que ha empezado en Estados Unidos no tiene lugar, no se está dando. Vemos desde ahora que ya no son verdaderamente Estados Unidos, ya no son una democracia. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la organización del miedo está ya en marcha. Hay algo que ya existía en los años 30, es algo que ya está en marcha, los primeros elementos de una destrucción del Estado de Derecho. Se ha destituido a un fiscal porque quería abrir un proceso que les parecía peligroso. ¿Por qué hay esa tetanización? ¿Qué es lo que veo en las universidades estadounidenses? Al menos que yo sepa, las veo tetanizadas, ya no tienen la inteligencia que acompañe a su indignación. Una inteligencia sobre la propia indignación es el papel de la vida intelectual. Se trata de ir al fondo, no solo de la denuncia del trumpismo, sino también de las razones, saber las razones por las que ha conquistado la mayoría de los votos. Ha sido un poco la evolución de J.D. Vance, por ejemplo, el vicepresidente. Leí su libro cuando fue publicado, era un libro que era sobre su región, su estado en los Apalaches, que sufría graves dificultades económicas y sociales. Él descubría ese medio. Si no entendemos esto, decía, no comprendemos la sociedad estadounidense, y él, que era un demócrata ferviente, se ha convertido en un trumpista ferviente. Hay que reflexionar, ver esa tetanización de los medios intelectuales, esas historias particulares como la de J.D. Vance, y hay que reflexionar sobre nuestras responsabilidades precisamente para entender los motivos que han llevado a esa enorme cantidad de estadounidenses no tanto a verse engañados, sino que se sienten desapropiados, por así decirlo. Hace unos días fui en una aldea de la Drôme en Francia, en la zona prealpina, y había pues un rally de coches organizado en el pueblo. Son 3.000 habitantes en ese pueblo y había 400 voluntarios, y la alcaldía decidió, como eran automóviles, eran coches, eran cosas que no eran ecológicas, había que suprimir ese rally. Y escuché a una persona que me decía en la conversación, ¿veis? Nos han quitado incluso esto, ¿no? Es decir, tengo la impresión de que esas decisiones han sido vividas por la población como una desapropiación, y ese ha sido mucho el objetivo, permitir una reapropiación del mundo por parte de la sociedad. Pero cuando esa sociedad tiene el sentimiento de que se le está expropiando o desapropiando, pues hay que cuestionarse. Hay muchas reflexiones sobre la situación en Francia, en Estados Unidos, todos esos cambios de hoy, un regreso de un poder grotesco. Quiero usar la palabra de Michel Foucault, lo grotesco, entre Estados Unidos y Francia, pero para volver en el contexto en el que nos encontramos en España y más ampliamente
el del mundo iberoamericano, constatamos también ese regreso de otros fenómenos políticos que han movilizado emociones, sobre todo en América Latina. Por ejemplo, en Argentina, esa reivindicación agresiva de lo que se llama el anarcocapitalismo en esa parte del mundo, por hablar también de una región cultural. ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cómo ves las cosas sobre el mundo iberoamericano? Bueno, no veo muchos puntos comunes realmente entre la realidad ibérica europea y lo que sucede en América Latina, porque lo que pasa en América Latina es un conjunto de fenómenos que son muy diversos, porque por un lado hubo el periodo del regreso del populismo clásico, con Chávez, Correa, otros en Bolivia, Evo, que era legible, inteligible, pero poco a poco se ha cambiado de régimen porque hemos pasado del populismo clásico a un populismo totalitario y hemos pasado también a regímenes de la brutalización social, donde la brutalización, como es el caso de Javier Milei, la brutalización se define como al mismo tiempo un instrumento de acción y también un instrumento de tetanización de la sociedad. Milei, la cuestión de la inflación la ha atacado, pero que siempre es altísima si la comparamos con la europea, y eso lo que ha hecho su política económica ha provocado una tetanización porque ha conseguido hacer crear una parte de su electorado que se vive muy mal, pero eso anuncia algún cambio. Lo que está sucediendo en Estados Unidos también, los análisis de la opinión pública estadounidense, Trump no deja de decir sí, el aumento de los aranceles, todo un conjunto de elementos harán que aumente la inflación y el paro, pero es un paso difícil, es un pasaje difícil, pero lo presenta así y es aceptado hoy en términos en los que el anuncio de un momento difícil es visto como el primer momento de la victoria, y tenemos que reflexionar sobre ese proceso de brutalización de la sociedad que hace ver regresiones como el principio de un cambio fundamental. Y aquí también, en Argentina, el país de Latinoamérica que mejor conozco, junto a Brasil, ahí los partidos progresistas no están a la altura de su responsabilidad. Es fácil denunciar a Milei, pero el envite pasa por volver a movilizar a una sociedad que había dejado de creer en la política y cómo removilizar a una sociedad que ha dejado de creer en la política. Ese es nuestro problema común hoy, aquí también, en España, en Francia o en otros países de Europa. ¿Cómo se hace esa removilización? A mi modo de ver, puede reconstruirse, por un lado. No hay que pensar que se harán revivificando las instituciones democráticas. Yo mismo he tratado de reorganizar todas las formas de foros ciudadanos para volver a dar vida a la decisión ciudadana. Pero devolver la vida a la democracia tiene que entender que la democracia no es solo un funcionamiento de autorización de los gobernantes para la selección de los gobernantes mediante otros modos que no son las elecciones. Para hacerlo, muchas personas hoy discuten, por ejemplo, del sorteo o de exámenes, lo que dice Xi Jinping. La democracia reposa sobre el examen, es lo que dice Xi Jinping, porque sería más objetivo, pero no es sencillamente autorizar a los gobernantes, es también hacer de tal manera que la sociedad sea capaz de tener la impresión de que todas las personas son reconocidas, y la representación es algo decisivo. Hay que organizar la representación de la sociedad, las personas que vean que hay un bien común sobre la mesa.
y las sociedades, cuanto más la generalidad es grande, más triunfa. Cuando nos acercamos a realidades concretas, en ese momento es muy diferente. Había un sondeo muy amplio publicado en el Financial Times el fin de semana pasado sobre la percepción de la inmigración en Europa, y había una diferencia enorme, muy interesante, de percepción cuando se planteaba la pregunta: ¿pensáis que la inmigración es un gran problema para la sociedad? Y ahí muchos decían que sí, hasta casi el 80%. Pero cuando se preguntaba: en vuestra vida personal corriente, ¿veis que la inmigración es un problema para usted? Y ahí se reducía y eran muchos menos los que lo pensaban. Es una lección muy importante la que hay que sacar de aquí. Los regímenes populistas triunfan porque son regímenes de la generalidad, son regímenes de la ideología. Y para que la democracia recobre su terreno, es necesario que sea el régimen de la proximidad, el régimen del conocimiento sensible y no solo el discurso ideológico. Y eso es lo que ha conseguido Trump. Trump conduce su país con un discurso que es puramente ideológico, que no es un discurso de la realidad. Pero es potente porque no es un discurso de la realidad. Así que esa batalla de regreso a la realidad es decisiva a mi modo de ver. El tener en cuenta las percepciones, las representaciones de los individuos, no solo los hechos sociales grandes en una política, ¿sería una democracia de las pruebas? A lo mejor estoy derribando, pero ¿es esto? Sí, una democracia, bueno, es una reflexión sobre las pruebas, la vinculó a una reflexión más general sobre los ángulos muertos de la democracia. El no tener en cuenta las pruebas es uno de los ángulos muertos, pero recientemente he hablado de otro ángulo muerto: son las instituciones invisibles, la confianza, la legitimidad y la autoridad. Una sociedad no se entiende, no funciona sin esas instituciones invisibles y no le damos suficiente atención. Otro ángulo muerto en las democracias, en nuestras democracias. Estoy preparando un nuevo libro sobre ello, a entender por qué no conseguimos o conseguimos poco integrar los temas de largo plazo en nuestro comportamiento. Cuando tenemos conocimiento, este es el problema del fracaso, del no conseguir por parte de los movimientos ecológicos, nuestros comportamientos hacia el futuro. Es una cuestión objetiva, pero influye muy poco sobre las decisiones del presente. Así que reflexiona sobre la democracia de hoy en día, es reflexionar sobre los motivos por los que hay momentos de fracaso, de estagnación, de no renovación en la democracia. Ha sido históricamente la historia de la democracia, una historia de experimentos, de movimientos para adelante, para atrás, con perplejidades colectivas. Y nos interesa ver el sentido de este tipo de historias problemáticas. Si no queremos conformarnos con responder a las amenazas hacia las decomposiciones del presente con incantaciones, porque solo mantiene la tristeza y la desdicha. Lo que has dicho al final es muy fuerte. Para hacer el vínculo con la conversación anterior, hablaban, bueno, será por mi curiosidad personal, hablaban de inteligencia artificial. Hay debates que a lo mejor son falsos debates sobre lo que puede producir emociones.
elecciones donde los algoritmos, las redes sociales tienen un papel para producir o manipular emociones. Según lo que has podido construir en este libro, ¿cómo ves las cosas en cuanto a inteligencia artificial? Sí, es que es un debate. Bueno, soy totalmente incompetente, tengo que admitirlo, en estas cuestiones. Intento leer un poquito, me veo perplejo, no puedo hacer un vínculo con el campo político. Todo el mundo lo ve amenazas, un cierto número de amenazas hacia oficios como cultura, periodismo. La cuestión es si inteligencia artificial es adecuada o no, no lo sé. Alguien que se encarga de inteligencia artificial en Meta, que era profesor de Colegio de Francia, es una persona que dice: la inteligencia artificial no existe. Decir que va a sustituir a la inteligencia humana no tiene sentido. Veo que el debate dentro de la comunidad de productores centrales de instrumentos de esta inteligencia artificial es incandante. Hay que seguir el debate, pero que no nos aleje de la comprensión inmediata de nuestras tareas políticas y conociendo la realidad actual. Tú eres académica, yo también. El trabajo académico universitario, que algunos desprecian, bueno, yo digo que tiene un papel muy importante. Hay que responder a las tinieblas con el conocimiento, un conocimiento que muestra que no viene de arriba. La vida intelectual no es una manifestación, entre otros, del élite, del elitismo. Es abrazar las realidades, las dificultades del presente. Gracias, ya estamos terminando. Una conversación muy estimulante. Quería mencionar un tema en tu libro, en tus reflexiones sobre el futuro. Dentro del estudio y hacia el final hablas de la ansiedad, de la incertidumbre que se vive a nivel individual, pero que revela también cambios sociales. En ese universo entre prueba, emoción, democracia, de la sociedad, de lo político, ¿cómo ves nuestra representación del futuro? ¿Con qué nos enfrentamos? ¿Qué emociones produce? El futuro no es algo que va a llegar, que tengamos que describir, es algo que tenemos que construir. El problema es más el de las herramientas del futuro. Cuando describimos el futuro como algo que existe ya, en sí es lo que me parece problemático, porque hay una dimisión en sí. Una dimisión. Vuelvo a lo de la ansiedad. Insisto, hay cada vez más estudios sobre una sociedad ansiosa. Sí, es una sociedad ansiosa porque sentimos que no tenemos los medios para entender la realidad, entenderla del todo. Bueno, no hay que exagerar, pero creo que conocer, trabajar en conocer, dar elementos de objetivación del mundo es una manera de reducir la incertidumbre. Vale, muchas gracias, Pierre Rosavalo. Ha sido muy interesante escucharte con todas esas reflexiones. He aprendido mucho, espero que el público también. Espero que este libro sea pronto disponible en español. Lo espero. Gracias por su invitación, por vuestra invitación en este bonito lugar.